si os parece, damos comienzo ya a esta charla, y desde el Colegio de Psicología de Vizcaya os damos la bienvenida a todas las personas que estáis ahí conectadas, algunos y algunas colegiados y colegiadas del COP Vizcaya y otras personas de otros COPs del territorio nacional, con lo cual bienvenidos y bienvenidas a todas. Y agradeceros el interés que nos habéis indicado con esta charla. Lo que le comentaba a Patricia, estamos grabando, por lo tanto, si no queréis que vuestra imagen aparezca, acordaros de de desconectar la cámara. Los micrófonos sí que os pediría que los silenciaseis para que no hubiese acoples y la ponencia de Nerea sea lo más nítida posible, ¿de acuerdo? Y luego deciros que dejaremos la duración es 1 hora, dejaremos unos minutos para que podáis plantear vuestras preguntas, bien a través del chat, o entonces ya podéis conectar los micrófonos, ¿de acuerdo? Yo sin más voy a dar paso a Nerea Zavala, que es la compañera que va a realizar esta charla, esta ponencia. Ella es psicóloga y además es enfermera y compatibiliza estas dos profesiones desde hace ya muchos años, y ahora mismo, lo voy a leer para que no se me olvide, es técnico de sueño en la unidad multidisciplinar de pruebas funcionales de sueño del Hospital Universitario de Cruces en Vizcaya. Además de ser técnico del sueño en este hospital, ella imparte formaciones a diferentes profesionales de diferentes áreas sobre el tema del sueño, con lo cual es toda una profesional de este tema. Cuando Nerea y yo hablábamos para organizar esta charla, hablábamos de la importancia que tiene el sueño en nuestras vidas, la cantidad de personas que tienen unas alteraciones en el sueño, y afortunadamente también de las herramientas psicológicas que hay para poder garantizar una calidad del sueño. De esto nos hablará hoy Nerea. Y no solamente enfocado al profesional de la psicología del ámbito clínico, sino esto afecta a cualquier ámbito, tanto en el tema laboral, social. Antes comentábamos psico-oncología, cómo afecta el sueño en estos ámbitos. Es un tema apasionante, y por el interés que estamos viendo en esta jornada, desde luego creo que nos influye a todo el mundo, y todo el mundo tenemos interés y curiosidad. De hecho, le pedimos a Nerea el convocar un curso que lo tenemos ya para el mes que viene, y las plazas están prácticamente cubiertas, con lo cual es un indicador más del interés que hay por este tema. Sin más, como 1 horita se nos va a quedar muy corta, yo doy paso a Nerea Zavala. Te agradecemos desde el Colegio, Nerea, tu compromiso, y que estés estos minutos compartiendo con nosotros pues, tus conocimientos y tu tiempo para poder aportarnos todos estos conocimientos que tú tienes. Eskerrik asko, Nerea, y te dejo la palabra. Ederto, Egunon, buenos días a todos. Bueno, pues yo quiero contaros mi pasión que son el abordaje del sueño, el abordaje de los problemas del sueño. Vale, vamos a empezar un poquito ya por aquí, ya en harina. Vamos a comentar que esta jornada es un aprendizaje básico de estas herramientas psicológicas para darle un poco esa importancia que necesita tener una buena calidad del sueño. Vamos a ver si puedo yo pasar. Espera, que se me ha quedado aquí. Vale, perfecto. No hay ningún conflicto de intereses en todo lo que yo voy a contar, ni ninguno de los estudios que puedo presentar, ¿vale? El sueño es una necesidad vital. Toda persona necesita dormir, ¿vale? Otra cosa es qué percepción tiene con respecto a su sueño. Es necesario dormir un suficiente número de horas y que ese sueño sea al menos de calidad. Tenemos 3 tipos de personas que refieren problemas del sueño, es decir, aquellas personas que dicen que no duermen. Tenemos aquellas personas que dicen
dormir demasiado, tienen una sensación de hipersomnolencia diurna generalmente. O tenemos aquellas personas que refieren no tener ningún problema con el dormir, pero no dejan dormir a los demás, con lo cual hay alguien que va comentando o refiriendo a algún profesional que la persona con la que duerme tiene problemas de sueño. ¿Por qué merece la pena dormir? Pues es muy importante. Hay muchísimos estudios que sugieren la relación positiva entre tener una buena calidad del sueño y una salud. ¿Una salud qué? Una salud física y una salud mental. Los trastornos del sueño afectan negativamente en la calidad de vida, produciendo unos trastornos somáticos y unos trastornos psicológicos. ¿Qué es un sueño de calidad? Es importantísimo definirlo. Un sueño de calidad es aquel en el que obtenemos una sensación de reparación de nuestra vida, vamos a decir, de nuestra vida diurna, y necesitamos conseguir esa calidad para poder seguir subsistiendo. Es decir, es como si ese dormir fuera un taller reparador para poder restablecer nuestra posterior etapa de vigilia, que es nuestro día a día. La calidad incluye un buen funcionamiento diurno y nos permite realizar todas las tareas a lo largo del día. Podéis decir, ¿vale? Tenemos personas que trabajan a turnos. ¿Cómo tienen que justificar esta calidad del sueño? Pues en base a las horas que invierten durmiendo. Nos da lo mismo que sea de día que sea de noche. Lo importante es que tenga una calidad de sueño mientras duerma, ¿vale? Tiene que dormir una cantidad suficiente de horas y además tiene que haber una calidad adecuada. Esto es indispensable. Nuestra calidad de vida mejora notablemente, sobre todo si dedicamos un tiempo suficiente a tener un sueño de calidad. Tenemos un día, no sé si lo conocéis, que hay un Día Mundial de Sueño, que ha sido hace nada, hace 3 semanas, 2 semanas concretamente, el 18 de marzo. Cada año se establece un lema. ¿Qué lema se ha elegido para este año? Pues es muy curioso. El lema que se ha elegido ese 18 de marzo de 2022 ha sido sueño de calidad, mente sana, que esto nos implica muchísimo a los psicólogos, mundo feliz. ¿Quién establece eso? Pues la Asociación Mundial de Patología del Sueño, de Medicina del Sueño, es quien establece la fecha y el lema. Concretamente, ha sido así. La falta de sueño altera nuestro estado de ánimo. Y sobre todo, si hay un entorno ambiental que altera nuestro sueño, vamos a conseguir una mala calidad de sueño y vamos a conseguir una mala calidad de vida por consiguiente. Hablaremos posteriormente de ello, ¿vale? Vamos a definir qué es un trastorno de sueño, qué significa tener un problema de sueño. Pues está definido, aquella persona que tiene un problema de sueño es aquella que no duerme al menos 3 noches a la semana, cuando decimos no puede dormir correctamente. Luego definiremos lo que es correctamente. Y esta condición dura más de un mes. Y vais a decir, uff, aquí encajamos muchos, ¿vale? Hablaremos de ello. Si después de despertar por la noche pasa más de 1 hora hasta que vuelva a conciliar el sueño. Veremos también, podéis decir, uff, esto nos pasa a la mayoría, ¿vale? Veremos este trastorno del sueño, qué pequeños matices tiene. Si se despierta temprano, tampoco sabemos a qué hora se ha ido esa persona a dormir. Entonces, si yo me despierto a medianoche, pero si me he ido a dormir a las 8 de la tarde, a lo mejor mis 4 de la mañana es mi hora de ya he conseguido ese sueño reparador y ya no necesito dormir más. Pero sí está catalogado como trastorno del sueño el que si alguien se despierta a medianoche y ya no vuelve a conciliar el sueño. Si cree que no ha dormido apenas, es decir, tiene una sensación, una percepción subjetiva de no he dormido apenas, aunque puede ser que sí haya dormido, o que incluso refiere a estar despertándose continuamente, ¿vale? Hay muchísimos estudios. ¿Por qué os muestro este estudio? Porque en este estudio hay muchísimos profesionales. Tenemos neurocirujanos, tenemos otorrinos, tenemos maxilofaciales, tenemos neumólogos, tenemos neurofisiólogos, tenemos neurólogos. Tenemos un montón de profesionales que han trabajado en este estudio y ha sido a nivel estatal y además han participado gente de Latinoamérica, incluido nuestros países vecinos que son Portugal y Francia.
donde han participado en realizar este estudio. En este sentido, ¿por qué? Ha sido sobre apneas obstructivas del sueño, porque es justamente la que más interfiere, la que más problemas causa y es un poco lo que vamos a decir. El que yo tenga un insomnio, ¿me repercute a lo largo del día? Pues puede ser. En primer lugar, tenemos que definir si yo realmente tengo un insomnio. Para eso me tendrán que hacer una serie de pruebas. Si yo tengo parasomnias, es decir, una serie de pesadillas o unos trastornos de conducta del sueño REM, me tendrán que decir a través de un estudio si yo realmente lo tengo o es lo que yo refiero, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay una importancia clarísima. Hay un neumólogo curiosísimo. Perdón, me he ido para atrás. Hay un neumólogo curiosísimo que es el doctor Carlos Egea, que en un congreso de la Sociedad Española de Sueño, que el último presencial ha sido en 2019, estableció hacer un congreso paralelo de sueño para la ciudadanía. Este año, por si alguien está interesado, porque sí que suele haber muchísimos psicólogos que acuden dentro de la Sociedad Española de Sueño a este congreso, este año va a ser en Pamplona y va a ser entre el 20 y el 22 de octubre. En este caso, 4.500 vitorianos aprendieron en este congreso para la ciudadanía a dormir. ¿Qué significa la importancia de dormir? He establecido también un estudio rapidísimo un estudio americano que nos habla de la calidad del sueño en los pacientes hospitalizados, cómo mejoran los pacientes hospitalizados cuando se les favorece esta calidad de sueño, esta higiene de sueño, es decir, se les permite dormir a pesar del excesivo ruido que hay en los hospitales. Otra cosita que tenemos muy importante en relación a la calidad del sueño es en el trabajo, es decir, a mí me llegan, por ejemplo, volantes, episodios donde me viene paciente, se solicita prueba de sueño y pone antecedentes, amaxofobia. Y vais a decir, ahí va, y esto, pues realmente alguien que tiene un miedo a conducir porque le ha pasado algo mientras conducía. Y porque tiene ese miedo a tener un accidente laboral. ¿Qué le ha pasado al sueño? Pues a lo mejor se ha quedado dormido, nada, 10 segundos, 20 segundos, lo suficientes como para tener ese miedo en el cuerpo y vivir con esa angustia permanente de ya no quiero conducir porque no sé si me va a pasar algo. Están muy involucrados. En este sentido, el último congreso presencial que hubo ha sido en febrero de 2019, que hubo además aquí en Bilbao, donde participó Osalan, porque hay un alto índice de siniestralidad relacionado con el mal dormir, con esos problemas con el sueño. También se involucró el gobierno vasco y también está involucrado tráfico. Todo accidente de tráfico declarado a primera hora, vamos a decir a primera hora, esos siniestros laborales que escuchamos en la radio continuamente entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía tienen mucho que ver con una mala calidad del sueño. Y esto es, fijaros lo importante que es. De hecho, si alguien, por ejemplo, un conductor de autobús, un conductor del tranvía de Bilbao, un conductor de, no sé, de ambulancias, del Bizkaibus, de lo que sea, o sea, un transportista, si tiene un accidente laboral y está justificado que tiene un síndrome de apnea del sueño, ¿vale? Hemos de decir síndrome de apnea del sueño o tiene una alteración del sueño que no está tratada, que no está estudiada y no está investigada, esta persona puede perder su carnet de conducir. Esto es importantísimo. Aquí lo vemos, como hay incluso para accidentes domésticos, una mala calidad del sueño, se me caen las cosas de la mano, pierdo las cosas, en una empresa normal se me ha amputado el brazo, se me ha caído una plancha en las piernas. A veces son despistes, pero unos despistes importantísimos que guardan relación con problemas del sueño. Vale, ¿cómo afecta esta mala calidad del sueño? Pues afecta a que soy incapaz, si tengo una mala calidad del sueño, soy incapaz de mantener una atención sostenida, intencionalmente. Tengo un enlentecimiento cognitivo, me cuesta pensar, me cuesta concentrarme, el tiempo de reacción se alarga, la memoria a corto plazo, la memoria inmediata, disminuye muchísimo. No recuerdo si lo acabo de hacer, si no lo he hecho, si lo he pasado página, ¿qué he hecho? Se afecta también la adquisición de tareas cognitivas, es decir, la capacidad de aprender. Esto en los estudiantes es importantísimo, tener una mala calidad de sueño. Las respuestas se vuelven
perseverativas, es decir, estamos continuamente diciendo lo mismo, incluso somos capaces de tomar decisiones arriesgadas, podemos tener incluso alteración de la capacidad de juicio, puede haber una disminución de la flexibilidad cognitiva, alteraciones del humor, nos volvemos irritables, enojados, cuando hemos tenido una mala calidad del sueño. Y fijaros si esto se repite una y cada noche. Se disminuye en nuestro estado de alerta, porque estamos en hiperalerta, somos mucho más críticos, tenemos una fatiga excesiva, nos sentimos cansados y posiblemente puede ser provocado por esa mala calidad de sueño y debido a este déficit de sueño, intentar tener estos microsueños involuntarios, es decir, nos quedamos dormidos hablando, nos quedamos dormidos conduciendo, nos podemos quedar dormidos en una reunión. Es curioso, esto lo hemos visto. No voy a insistir mucho en esto, pero es verdad que a cada edad le corresponde una media de sueño. Tenemos un sueño por arriba y un sueño por abajo que van a ser patológicos cuanto más se alejen de esa franja de media edad. Es diferente lo que duerme un niño que lo que duerme una persona adulta. Realmente entre un adulto y un anciano o un adulto joven no hay tanta diferencia, ¿vale? Sí, en cambio, en un recién nacido, en un bebé. Esto es un poquito más de lo mismo. ¿Cuántas horas de sueño necesita un adulto? Pues un adulto necesita entre 7 y 8 horas. ¿Cuánto podemos admitir como patrón de sueño corto? Aquel que es inferior a 5,5 horas. Y un patrón de sueño largo, aquel en el que podemos dormir más de 9 horas cada día, todos los días de la semana. ¿Cómo dormimos en España? Por hacer un poquito un pequeño resumen de un estudio que se hizo, pero ya en 2009, en él se vio que un 32% se despierta con la sensación de haber tenido un sueño no reparador y un 35% finaliza el día muy cansado. Aquí tenemos personas que duermen siesta y personas que no duermen siesta. Se vio que las personas que no duermen siesta, un 16% de los encuestados, nos decía que más frecuentemente mayores de 35 años y sobre todo se daba en Baleares y Asturias. Curioso. Edad media de la siesta, duración media de la siesta, 1 hora. 1 hora que realmente es muchísimo. Actualmente está tipificado como normalizado 20 minutos máximo de siesta, pero claro, en este estudio cogían unas franjas de edad altísimas. A nivel europeo, pues tenemos una latencia de sueño mucho menor en España que en Francia. Y diréis, ¿y qué es una latencia de sueño? Latencia de sueño significa cuánto tardamos en quedarnos dormidos. Entonces, tardamos en quedarnos dormidos y que tardamos, vamos a decir, menos de 10 minutos es un problema. Si tardamos menos de 5 minutos es un problema, porque tenemos que saber si hay una narcolepsia que esté ahí entremetida, porque hay que ponerle un tratamiento cuanto antes, ¿vale? Ganamos por goleada que tenemos mejores hábitos de sueño que muchos de nuestros países de alrededor, Italia, Alemania y Reino Unido. ¿Las mujeres duermen peor? Bueno, 1/3 de ellas reconoce dormir un poquito peor, ¿vale? Pero piensa que lo recomendable es dormir entre 7 y 9 horas. Perdón, una pequeña distorsión. Un 23% de las mujeres mantienen hábitos de sueño saludables. Solo un 23% de un estudio que se hizo de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahora el control lo tengo yo. No interferencias, no sé de quién. Perdón. Me pierdo, ¿eh? Dormimos para estar despiertos, pero también dormimos para tener una vida activa para poder dormir mejor. Y vamos a meternos en harina, que esto es importante. Hay un estudio que se ha hecho en el Hospital Puerta de Hierro, que junto con una empresa que se llama Chronohealth, que es una empresa de Murcia, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nova de Lisboa, entre ellos se hizo un estudio en el que se trataba de ver la relación entre los trastornos del sueño, la inactividad, la escasa exposición social y la aparición de cáncer, en este caso melanoma de piel, que era un poco lo que se pretendía estudiar. Dentro de los cánceres era el cáncer más fácil de definir y se hizo un estudio que se le estudió Isaac
¿vale? Que se publicó en el Journal Thoracic Oncology, donde para controlar todo esto se les entregaron unas pulseras de actividad. Ese brazo que veis en la foto es mi mano, porque nosotros entregamos actímetros en la unidad de sueño, ¿vale? Para ver un poquito cuál es si hay algún trastorno del sueño y qué nivel de actividad tienen las personas, ¿vale? En este estudio hubo 112 pacientes, donde un 25% tenían este melanoma en un estadio precoz y un 75% presentaba un estadio de este melanoma, pero además en una fase metastásica. De este estudio se dedujo que aquellas personas que tenían una mejor calidad de su... ¿Perdón? Nerea, perdona un segundito. Hay una persona que no logró desactivar el audio, por favor. Creo que es Eva Tortosa. A ver si puede desconectar el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Agurchane. Pensaba que era una interferencia de las mías, de las que hemos hablado antes. No he querido decir nada. Vale. Gracias. Os agradezco a todos que podáis, por favor, desactivar el audio. Ya puedes seguir cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo que os estaba comentando, que se vio tras este estudio que una intervención en la calidad de sueño, conseguir una mayor actividad y una mayor exposición solar, conseguían una mejor calidad de vida y un mejor avance en cuanto a la calidad de estas personas que estaban en esa fase con ese tumor, con ese cáncer de melanoma de piel. Vale, vamos a la clasificación. Nos interesa, hay una clasificación internacional de trastornos del sueño, estamos hablando, está obtenida, la última clasificación es desde el 2014, aunque ahora partimos de otra clasificación todavía mucho más avanzada, que esto ya se verá en el curso, donde aquí se clasificaban los trastornos del sueño en disomnias, parasomnias, alteraciones del sueño relacionadas con otras enfermedades y también con síndromes solapados. Aquí tenemos, por una parte, dentro de las disomnias tenemos un insomnio, es decir, lo que he destacado en el círculo, un insomnio psicofisiológico, gente con una mala percepción del sueño, que también está esto clasificado, gente con un insomnio idiopático, con narcolepsia, que hemos dicho antes, con una hipersomnia idiopática, con un síndrome de apnea obstructiva del sueño, con un movimiento periódico de piernas o con un síndrome de apneas centrales. Pero también tenemos más, aquellas personas que tienen disomnias, es decir, alteración del sueño, secundarios a la altitud, es decir, dormir en una altitud superior a 800 metros, 1000 metros, el sueño es totalmente diferente. Es un sueño de peor calidad, mucho más fragmentado. Si hay una alergia a alimentos, si hay un consumo de alcohol, si hay un consumo de fármacos que interfieren en la arquitectura del sueño, si hay una mala higiene del sueño, si hay un excesivo ruido de fondo, si hay una alteración del ritmo circadiano, es decir, aquellas personas que viajan muchísimo, aquellos que trabajan a turnos, si tienen unos ritmos irregulares. Todos tenemos que conseguir al final, es decir, yo misma cuando trabajo en la unidad de sueños y tengo que trabajar el turno de noche, tengo que intentar acoplarme a una vivencia diurna la semana siguiente. Es decir, si una semana estamos de turno de noche, la semana siguiente hacemos una vida normal donde tenemos que dormir de noche y hacer una vida estable, normal, de día, con una calidad de vida durante el día. Y esto lo tenemos que conseguir todos, independientemente de en qué turno trabajemos o qué jet lag tengamos. Parasomnias, importante aquí. Aquellas personas con sonambulismo, terrores nocturnos, soliloquios, los que hablan en voz alta por la noche y no son conscientes si están dormidos, aquellos que presentan calambres nocturnos. Hay un tipo de parasomnia, que hay un trastorno de conducta en sueño REM, donde estas personas se mueven y tienen una mala calidad del sueño y no lo saben si no se les explora. Gente que se despierta con una parálisis del sueño, no pueden moverse, gente con pesadillas, parasomnias, que vamos a hablar después, posteriormente, porque hay un tratamiento psicológico, hay un abordaje que hay que hacer para estas personas que tienen una vivencia de pesadillas con unos sueños vividos importantes.
Bruxismo, el tener bruxismo, esta movilidad nocturna, esto apretar los dientes. Por eso aquí los odontólogos tienen mucho que decir y saben qué es lo que tienen que hacer. Es decir, la persona con qué se queda. Tengo una mala calidad del sueño y como tengo esta mala calidad del sueño, no puedo hacer, me quedo dormido a ratos durante el día. Aquellas personas con enuresis, aquellas personas que tienen que levantarse por la noche continuamente, con lo cual tienen también una mala calidad del sueño. Aquellas personas que tienen una disquinesia paroxística, es decir, hay un movimiento, una inquietud de las piernas, ronquido primario. Ronquido primario sería lo más básico, es decir, el ronquido es un sonido de fondo, eso no es un problema, el tema es un ronquido y después dejemos de respirar detrás. Si hay unas enfermedades psiquiátricas asociadas, enfermedades neurológicas asociadas, hay un tipo de insomnio, no sé si lo conocéis, insomnio fatal familiar, que compromete concretamente a una población del condado de Treviño, donde de 100 personas catalogadas que están a nivel de toda España, 30 personas están catalogadas como portadores de un gen donde van a sufrir este insomnio fatal familiar. E incluso entre ellos, entre los familiares, no saben quién es portador de este gen y quién no es. ¿Qué es lo que suelen sufrir? Pues suelen sufrir demencia, tienen una tendencia a la demencia. En 5 meses, una vez que esté clasificado y determinado genéticamente este gen, estas personas fallecen por no dormir, por no poder dormir. Empiezan con alucinaciones visuales, auditivas, empiezan con fobias, con ataques de pánico y al final acaban desarrollando enfermedades cardíacas, enfermedades con un deterioro cognitivo avanzado y acaban falleciendo. Personas con demencia, también como está comprometido su sueño, personas con un parkinsonismo, personas con una alteración de conducta del sueño REM, suele ser un pre-parkinsonismo, un desarrollo de parkinsonismo atípico. Y también es curioso porque estas personas cuando entran en esa fase de sueño REM empiezan a tener una serie de movimientos, empiezan a moverse, por eso se les graba en el hospital para que se vean esos movimientos, en qué momento salen y en qué fase de sueño salen. Epilepsia, aquellos que tienen crisis epilépticas o entran en estatus epiléptico durante el sueño. Cefaleas relacionadas con el sueño, aquellas personas que tienen la articulación temporomandibular, la tienen totalmente machacada, se despiertan todas las mañanas con una cefalea diurna que desaparece a lo largo del día. Muchísimas enfermedades que también comprometen al sueño, enfermedades como el EPOC, es decir, el necesitar 2 almohadas, una más arriba, el tener un reflujo gastroesofágico, es decir, el tener que incorporarse un poco para arriba, el tener que hacer unas cenas poco copiosas. Todo esto influye, la fibromialgia influye. Más cositas, las personas que sudan muchísimo por la noche, las personas que se atragantan por la noche, que se despiertan con un sonido, lo diré, de estridor laríngeo. Todo esto es importante clasificarlo y valorarlo. Ahora, lo más característico, insomnio, trastornos respiratorios, parasomnias y trastornos del movimiento relacionado con el sueño. Esto es un poquito lo que vemos nosotros, lo que más en el Hospital de Cruces. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos apneas del sueño, vemos insomnio, vemos parasomnias, vemos narcolepsia, estos diagnósticos se hacen, síndrome de las piernas inquietas o enfermedad de Willis-Epworth y trastorno de conducta del sueño REM. Vale, ¿qué le sucede a esta persona? Pues le sucede a esta persona que en primer lugar se pone a pensar, duermo mal, duermo poco, duermo mucho, ¿cómo duermo? ¿Qué consideráis que es? Después luego veremos en las preguntas. ¿El dormir mal es un síntoma o se convierte en enfermedad? ¿El insomnio es un síntoma o es una enfermedad? Después veremos qué es. Lo que sí tenemos es una situación de no puedo dormir. Por lo tanto, me surgen unos pensamientos, no lograré dormir, ¿vale? Estos pensamientos me llevan a, tengo miedo a dormir, tengo unos sentimientos, con lo cual ya me dedico a hacer unas acciones. ¿Qué debería hacer? ¿Vale? Entonces, me quedo aquí, ¿qué hago? Y la cuarta cuestión, ¿a quién recurro? ¿Quién me puede ayudar? Aquí es donde entran
un montón de profesionales, como todos y entre ellos los psicólogos tenemos que trabajar en red, porque los pacientes nos van a llegar y nos van a llegar con otra sintomatología, no nos van a decir en ningún momento duermo mal o se va a quedar como un síntoma residual, algo, un dato anecdótico que nos ha contado. Entonces, aquí tenemos un montón de profesionales que nos pueden derivar y más con este trabajo que hemos dicho que es importantísimo de aglutinar a todos los profesionales, trabajar multidisciplinariamente. Tenemos al psicólogo, tenemos al psiquiatra, tenemos al neurofisiólogo, tenemos al otorrino, tenemos al odontólogo, tenemos al neurólogo y tenemos al neumólogo. ¿Quién me puede derivar y a quién le cuento lo que me pasa? ¿A quién le cuento lo que me pasa? Pues le tengo que contar evidentemente al médico de atención primaria, al médico de cabecera. A aquel le tengo que contar, porque es el único que me puede derivar a cualquiera de estos profesionales, por lo menos en la sanidad pública. En la sanidad privada, pues puede funcionar diferente porque uno de repente dice, voy a pedir la consulta al neurólogo, a ver qué pasa, ¿vale? Lo que sí está claro es que el dormir mal consigue que nos metamos en una espiral y provoquemos que tengamos un mal día al día siguiente. Papel multidisciplinar del psicólogo y otros profesionales de la salud. Tenemos que conseguir entre todos y sobre todo el psicólogo tiene que entender que tiene que participar en el fomento del cambio, transformación y desarrollo de una actitud o estilo de vida en esa persona, en ese paciente. Tiene que conseguir activar sus recursos internos, es decir, todas sus fortalezas y valores, conseguir sacar su potencial para que a través de un plan de acción supere sus propias limitaciones. Veremos ahora en qué consisten esas limitaciones. Llegar a la consecución de unos objetivos, es decir, conseguir una calidad de vida. Lo que no puede ser es que admita y persista en o acepte esa mala calidad de sueño y lo considere como esto es normal porque lo lleva haciendo 30 años, ¿vale? Aquí tenemos a nuestra gran amiga, que es la terapia cognitivo-conductual, de la que sí hay muchísimos estudios y hay alta evidencia con respecto al funcionamiento de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en patología de insomnio y en patología de parasomnias, ¿vale? Y también como coadyuvante la aplicación de terapias de tercera generación. Aquí tenemos al mindfulness que también colabora bastante. ¿Qué es lo que tiene que conseguir el psicólogo? Pues tiene que conseguir que esa persona adquiera unas rutinas. ¿Qué rutinas? Acostarse a dormir a una misma hora todos los días. Sea el turno que tenga, pero buscar eso dentro de sus turnos, acoplarse a eso, despertarse todos los días a una misma hora para intentar que el cuerpo se adapte a ello. Evitar actividad vigorosa antes de empezar a dormir. ¿Cuánto? 2 horas antes. Evitar consumir alcohol, tabaco, despertarse por la noche a tener que fumar, despertarse por la noche a tener que consumir alimentos, despertarse por la noche, es decir, esto tenemos que intentar un cambio, una transformación en estas personas, ¿vale? Evitar realizar actividades sensorialmente molestas, sobre todo antes de acostarse. Tenemos que evitar radio, tenemos que evitar tele, tenemos que evitar todo aquello que tenga una luz azul, ¿vale? Toda aquella luz azul que nos emiten los dispositivos electrónicos, tener que quitarlos porque al final retrasan la fase de sueño del dormir. No utilizar la cama para otras actividades, es decir, ponerme a comer, ponerme a leer. No puede decir, vale, no tengo aparatos electrónicos, pero el asociar la cama solamente con el proceso de dormir. También mantener una cama, es decir, ¿dónde duermo? ¿Cómo es mi cama? ¿Qué estamos hablando? ¿De un catre? ¿Estamos hablando de una litera? ¿Estamos hablando de dormir en el suelo? ¿De qué estamos hablando? Es decir, para que sea un dormir confortable y conseguir un sueño de calidad. No tengamos que estar continuamente. Nuestra almohada también es importante. Nosotros nos llegan los pacientes y a veces nos llegan con la maletita y nos llegan con la almohada. No tenemos ningún problema en decirles, si tú te has traído la almohada, perfecto. Si no te has traído ninguna, te ofrecemos esta, con estas características y puedes dormir. Le tenemos que subir la cama, incorporarle la cabecera de la cama a lo que el paciente demande. Lo importante es dormir, ese dormir confortable. Tampoco le decimos al paciente, tienes que dormir boca arriba. No, le decimos, tú duerme como si durmieras en casa. Te voy a poner un montón de cables, un montón de
de sensores, porque tenemos que monitorizar todo lo que sucede en tu cuerpo, en tu organismo, a lo largo de la noche. Es decir, lo mismo tenemos que monitorizar a través de haciéndoles un electrocardiograma, que tenemos que monitorizar haciéndoles un electroencefalograma, que tenemos que monitorizar el movimiento de piernas, el movimiento respiratorio, tenemos que monitorizar muchísimas cosas, movimiento de brazos, demás. Importante, evitar pensar actividades extrañas que han podido suceder durante el día. Es verdad que todos tenemos una tendencia, pero tenemos que intentar que ese repaso diario sea breve o lo más breve posible, ¿vale? Abordaje del sueño. Entonces, aquí el psicólogo hemos dicho que hay una alta evidencia en el insomnio y en las parasomnias. Luego estará la elección de la psicoterapia. ¿Qué psicoterapia decido elegir? Es decir, si a mí me dicen qué es lo que funciona, después estará en de lo que funciona, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me interesa, qué es lo que creo que me funciona. Entonces, aquí tenemos todos mucho que decir. ¿Qué paciente nos vendrá? Hay muchos mitos de la terapia psicológica. Es decir, si yo le cuento a alguien que tengo un problema de sueño, ¿quién me va a ayudar? ¿Vale? El tema está en el profesional, el psicólogo tendrá que decidir, ¿soy capaz de hacerlo o soy capaz de derivar? ¿Vale? Es decir, si es un problema en el que al que yo le puedo poner una solución porque el cliente, el usuario, me viene con un problema y dentro de esos problemas está su problema de sueño, yo tendré que saber manejar, abordar eso. Y tendré que tener las herramientas suficientes. Tendré que tener información con respecto a qué es una higiene de sueño y cómo hacerle a ese paciente enseñar esos hábitos de sueño saludables para conseguir esa mejor calidad de vida. ¿Qué significa dormir más? Pues significa dormir más, significa tener una mejor calidad de vida, manejarse mejor a lo largo del día. ¿Qué quiero conseguir? Pues quiero conseguir, a través de ese taller de reparación al que tengo que ir, tengo que conseguir esa calidad de sueño. ¿Para qué? Porque dormir bien significará vivir mejor y vivir mejor significará vivir más. Para ello tendré que pasar por ese taller que hemos dicho, donde me tendrán que reestructurar cognitivamente o tendrán que modificar muchas cosas. Si mi problema es un problema de insomnio, tendrán que tener en cuenta mis cogniciones y cuáles de ellas son disfuncionales. Si realmente tengo malos hábitos o unos hábitos maladaptativos. Tendrá que ver el profesional que me atiende, el psicólogo, en este caso tendrá que saber el tiempo que invierto en cama, el horario regular que tengo, las siestas que realizo, si mis actividades son incompatibles con el sueño. Tendrá que valorar mi estado de ánimo, mi fatiga, mi rendimiento, mi incomodidad social. Tendrá que valorar mi preocupación por la pérdida de sueño. Tendrá que valorar si rumio las consecuencias de esa pérdida de sueño, de esa mala calidad de sueño. Tendrá que valorar las expectativas que yo tengo del sueño e incluso las atribuciones erróneas que yo hago de ello. Aquí tiene que ver mucho el estrés. Es decir, aquellas personas estresadas, y quiero pasar a la siguiente. ¿Vale? Esto es. Aquellas personas estresadas y que además hay una situación psicosocial diferente o se da una circunstancia biológica diferente, hay un ambiente diferente, pero además tengo un patrón de conducta tipo A, una personalidad anancástica, aquellas personas activas, excesivamente energéticas, muy competitivas, muy ambiciosas, agresivas, impacientes, diligentes, tienden a tener un mayor nivel de estrés. Incluso aquellas personas con un patrón de conducta tipo C, que tienden a no exteriorizar sus emociones, tienden a procurar complacer a los demás, tienden a sacrificar sus propios objetivos, aquellas personas que evitan la confrontación también tienen un nivel de estrés, aunque no sea tan evidente, pero lo tienen internamente, lo tienen intrínsecamente. Entonces, hay un modelo explicativo con respecto a los estresores. Es decir, si hay un ambiente inestable, puede ser un ambiente laboral, puede ser un ambiente social, lo que sea, algo que me produce estrés. Además, tengo una vulnerabilidad. Tengo una posibilidad de patrón de conducta A o una posibilidad de patrón de conducta C. Me hace que yo
maneje mal, afronte mal ese estrés, con lo cual tengo mayor probabilidad de estar continuamente en esa alerta emocional y además tengo una alta probabilidad de tener ese insomnio. Hay un estudio del Río Portilla de 2006, pero se le parece bastante porque a día de hoy también estamos manejando un poco estos parámetros, donde se están trabajando las emociones en el origen del insomnio. Entonces, manejando las emociones en el origen del insomnio, podemos ayudar a esa persona a que adquiera estrategias de afrontamiento. No podemos cambiar la vulnerabilidad porque tiene esa personalidad, aunque sí la podemos moldearla, podemos manejar los estresores, luego veremos cómo, y lo que sí podemos hacer es quitarle ese estado de hiperalerta fisiológica y además quitarle ese miedo a no dormir. Hay muchos autores que pueden conseguir este afrontamiento del estrés. Es decir, si yo afronto el estrés que yo tengo y que después me limita en el dormir, yo puedo utilizar estrategias centradas en el problema o utilizar estrategias centradas en la emoción, buscando el apoyo social que necesito, contándoselo a los demás, planificando una solución para mi problema o bien buscando estrategias centradas en la emoción. Controlarme, distanciarme de aquello que me causa problema, hacer una reevaluación positiva, aceptar la responsabilidad en mi proceso de dormir o de mi mal proceso de dormir. ¿Vale? ¿Síntomas que me causa el estrés? Porque eso es lo que nosotros vamos a ver en las consultas, es decir, aquel paciente que me llega, aquel usuario que me llega con depresión, con ansiedad, con irritabilidad, miedo, nerviosismo, confusión, fluctuaciones del estado de ánimo. ¿Me está hablando del mal dormir? ¿Acaso me está hablando del mal dormir? Un poquito más tarde veremos. Aquella persona que me viene con un excesivo temor al fracaso, aquella persona que me viene con una excesiva autocrítica, que hemos visto antes, la amaxofobia, aquella persona que me puede venir a la consulta porque tiene realmente este miedo a conducir, porque tiene dificultades en concentrarse, se pierde en el camino, no quiere coger el coche, aquella persona que tiene pensamientos repetitivos, me va a volver a pasar, me voy a volver a perder, se me va a ir la salida otra vez, no quiero conducir, no quiero irme a trabajar, o sea, fijaros esto lo que supone, ¿no? Ese nivel de estrés y todo debido por esa mala calidad del sueño. Cuando todos estamos estresados, todos nos entra la risa nerviosa o te entra el tartamudeo, ¿no? No puede ser. O tenemos tendencia a tener un trato brusco con los demás, o tenemos un aumento del apetito, lloramos, rechinamos los dientes, o incluso tenemos un consumo alto de tabaco, alcohol y drogas. Cuando digo drogas me refiero a ansiolíticos, benzodiazepinas, un montón de cosas que podemos consumir, o hipnóticos, para poder mejorar nuestro estado de sueño. A nivel físico, cuando tenemos estrés, tenemos una tensión muscular, con lo cual, ¿cómo ponerse a dormir si estoy con esa tensión muscular? Esas manos frías, sudorosas, esa cefalea, ese dolor de cabeza, porque tenemos esa tensión, ¿no? Unas contracturas musculares, una respiración agitada, incluso erupción cutánea, o sea, que nos salen granos en la cara por ese mal dormir debido al estrés. Es decir, es ese estrés que tenemos solapado que al final nos hace dormir mal. Con lo cual, acabamos teniendo esta especie de insomnio, no puedo dormir. ¿Qué es el insomnio? Ahora sí que lo veis aquí. No es una patología, es un síntoma el insomnio. ¿Vale? Yo sigo teniendo este problema. ¿A quién le cuento lo que me pasa? Le cuento al psicólogo. Es decir, voy al médico de cabecera, el médico de cabecera me dice, va, lo tuyo, con lo que me cuentas, como no me cuentas nada más, pues te voy a mandar al psicólogo. ¿Vale? Perfecto. Y el psicólogo, si no puede abordar esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Derivar. Tenemos que bajar los egos como para decir, tengo que derivar a los pacientes porque primero, antes de que vuelvan a mí, tengo que derivar para saber qué es lo que hay ahí. ¿Vale? El médico de cabecera, ¿quién más me puede derivar? Pues me puede derivar al neurólogo dependiendo de qué sintomatología le he contado. O me puede derivar al psiquiatra para que me ponga algún medicamento específico a ello. Y así nos ponemos. Todo psicólogo tiene que saber hacer una entrevista clínica a los pacientes con problemas del sueño, entendiendo dónde tenemos ese problema de sueño. Es decir, tengo que saber los antecedentes de esa persona, conocer la historia de sueño. ¿Cómo consigo la historia de sueño?
Pues a través de esta herramienta, una herramienta que se llama diario de sueño vigilia, que la persona, el cliente, el usuario, tiene que rellenar. Nosotros entregamos estos diarios para que nos digan realmente cuánto duermen, cómo duermen. Y tienen que ir marcando la hora a la que se duermen, la hora a la que se levantan y en qué momento, es decir, se les dice, ponga usted una D en esos apartados para saber cómo vamos, cómo va durmiendo esa persona. Tenemos que conseguir saber qué percepción tiene ese paciente con respecto a su dormir, cuál es su entorno laboral y social, cuál es su estilo de vida y qué repercusión diurna tiene su mal proceso de dormir. Una etapa del sueño, esto ya se verá en el curso, ¿vale? Ya lo ampliaremos un poquito más. Constituye el 100% del ciclo del sueño, está constituido por 5 etapas, donde pasamos por 4 etapas, primera, segunda, tercera, cuarta, y una fase de sueño REM, MORN, que nos pone ahí, ¿vale? Sería un poquito el resumen donde todos hacemos entre 90 a 120 minutos y hacemos unos ciclos, entre 3 y 5 ciclos por sueño, donde todos pasamos, esto sería un sueño normal, ¿vale? Pero ¿quién me pide esa prueba de sueño para saber si yo realmente tengo un problema de sueño? Porque tengo lo que yo digo, no está lo que aparece. Es decir, solamente está lo que yo percibo, lo que yo siento y lo que yo cuento. Entonces, esto lo tenemos que visualizar. ¿Cómo lo visualizamos? Hemos dicho otra vez, el psicólogo puede derivar o puede solicitar una poligrafía respiratoria o una polisomnografía. No, el psicólogo lo que puede hacer es volver a derivar al médico de atención primaria, ¿vale? Para que el médico de atención primaria otra vez gestione, o bien el psicólogo gestione con el neurofisiólogo, ¿vale? O con el neumólogo. Por eso hemos puesto esas dos figuras. Estas son una serie de representaciones que se van haciendo donde vamos viendo cómo esa persona tiene el proceso de dormir. En el insomnio hemos dicho antes que puede haber una patología psiquiátrica de fondo, es decir, donde esa persona refiere a ansiedad, depresión o puede tener un trastorno bipolar y puede tener como consecuencia un insomnio que hay que tratarlo. Puede haber un montón de patología médica asociada que también me puede causar insomnio. Alteraciones cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, gastrointestinales, puede haber procesos de cáncer, alteraciones reumatológicas que pueden hacer que yo tenga un problema de mal dormir. Luego definiremos si realmente eso es insomnio o no es insomnio. Hemos dicho, ¿cómo sabemos si es insomnio? Poniéndole a dormir a esa persona, haciéndole esa polisomnografía, podemos saber si esa persona realmente tiene un insomnio, además de otras patologías asociadas. ¿Qué es lo que encontraremos entre esos trastornos del sueño? Pues encontraremos ese síndrome de apnea obstructiva del sueño o encontraremos esa presencia de piernas inquietas o movimientos periódicos de piernas o encontraremos un trastorno del ritmo circadiano o encontraremos parasomnias o encontraremos narcolepsia o encontraremos lo que sea. Entonces, ¿cómo lo quiero conseguir? Hemos dicho, primera línea de elección, terapia cognitivo-conductual. Segunda línea. Vale, yo ahora os veo en el lateral. Vale. Está compartiendo la pantalla, ahora lo veis, ¿no? Ahora. Vale. Voy a responder primero a esta pregunta que me ha dicho esta chica para que podamos hacer. A ver, tenemos que tener clarísimo un buen diagnóstico del sueño. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico del sueño? Es decir, yo puedo contar. Y es así como nos llegan los pacientes. Y de verdad que nos llegan dispersos y nos llegan desde toda Vizcaya. A nosotros nos derivan los del Hospital de Gorlin, Hospital de Galdacano, Hospital de Basurto, San Eloy. Nos derivan, e incluso nos vienen desde Espinosa los Monteros, de Villasana de Mena. Es decir, abarcamos toda la zona de Encartaciones y también la parte de Burgos. La abordamos todo. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles primero una polisomnografía. La polisomnografía es la que va a marcar realmente cuál es la arquitectura de ese sueño y posteriormente si algo nos puede mejorar el uso de hipnóticos, ¿vale? Entonces, nos habíamos quedado aquí que decíamos, si yo tengo un problema de insomnio, es decir, pero insomnio puede ser, hay que saber si es un insomnio real. Insomnio no es duermo mal, duermo poco, no sé cómo duermo, me despierto muchas veces. Tiene que haber una causa de fondo. Juan, que no me limpies la pantalla, la tengo limpia. Entonces,
Después de ese diagnóstico, de esa polisomnografía, es cuando ese neumólogo y ese neurofisiólogo nos van a derivar para que se le haga a ese paciente ese seguimiento con una terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es dentro del algoritmo terapéutico es la primera línea de tratamiento elegida porque es la que tiene mayor evidencia científica, ¿vale? Posteriormente, en segundo lugar, tiene la melatonina, en tercer lugar, los antidepresivos sedativos, en cuarto lugar, los antidepresivos sedativos y las benzodiazepinas. Y podemos decir, ¿y si metemos los hipnóticos, qué hacemos? Solapamos el sueño. Es decir, si ahí hay un problema de apneas del sueño, si hay un problema de trastorno de conducta del sueño REM, lo más que vamos a hacer es romper, es decir, conseguir un sueño extraño esa noche. Entonces, a veces, por ejemplo, a personas que tienen problemas de movimientos periódicos de piernas o unas piernas inquietas, se les hace esa polisomnografía y se detecta que realmente su problema no es un problema de insomnio, simplemente que al tener ese movimiento de piernas, tienden a despertarse muchísimas veces, además de levantarse cansados, con lo cual ellos no saben lo que les pasa. Lo que sí saben es que duermen mal y que hay que ponerle una solución porque su calidad de vida está comprometida. Entonces, esas personas recibirán un tratamiento totalmente diferente que si lo que les sucede a ellos, ese dormir mal, duermo poco, duermo a ratitos, es debido a un problema de apneas del sueño. Si hay apneas del sueño, hay que poner un tratamiento con ventilación mecánica, no invasiva. Si hay un problema de piernas inquietas, hay que poner la medicación ajustada. Si hay un problema de narcolepsia, porque hay una hipersomnia y además declarada con un tiempo de latencia corto, muy corto, hay que poner un tratamiento exclusivo para ello, ¿vale? Ahí la terapia cognitivo-conductual no nos va a valer de nada, nos va a valer el tratamiento, vamos a decir. El hipnótico nos va a valer únicamente para romper, por eso no se incluye aquí. Curioso, cuando el típico médico de atención primaria lo que va a hacer es, en primer lugar, darte o bien un lormetazepam o un lorazepam, o te va a dar un sedotime, o te va a dar lo que sea, ¿vale? Funcionamiento, lo que mejor funciona es la terapia cognitivo-conductual asociado a melatonina, que lo que hace es ese avance de fase para iniciar a dormir. Aquí tenemos, dentro de las terapias conductuales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir que esa persona asocie la cama, es decir, una técnica de control de estímulos que se llama, una técnica específica que la tienen que aplicar los psicólogos y se llama asociar la cama solo a un inicio rápido de sueño. Es decir, la cama sirve cuando yo, o me meto a la cama, mejor dicho, cuando yo ya percibo ese sueño, ¿vale? Si yo no tengo sueño, voy a retrasar ese proceso. Restricción del sueño. Tengo que lograr una eficiencia del sueño. Para ello tengo que conseguir acortar, si hace falta, acortar el tiempo que yo paso en la cama, acorto, pero consigo una eficiencia de sueño. Si tengo que restringir el tiempo permitido en cama, lo tengo que hacer, ¿vale? Una vez que logras dormir mejor, porque además tienes que conseguir hacer eso mismo. Un día es decir, esto veremos en el curso cómo se hace realmente y haremos una tarea, es decir, cómo se consigue que una persona restablezca su patrón de sueño y adquiera unos hábitos más adecuados, ¿vale? Y consiga esa mayor eficiencia del sueño. Tenemos otra tercera técnica, que es la técnica de intención paradójica, es decir, quitarle el miedo y la ansiedad ante la posibilidad de acostarse y no dormir. Se le pide al paciente que no intente esforzarse en conciliar el sueño. Cuarta opción, utilizar la relajación muscular progresiva, que esto sí lo están haciendo fisios, lo están haciendo psicólogos, lo están haciendo los que aplican la técnica de mindfulness, ¿vale? Es decir, lograr, aquí la que más funciona es la relajación muscular progresiva de Jacobson, donde consigue relajar por secuencias musculares todo el cuerpo y consigues esa hipoactivación somática para inducir el sueño. Y en cuarto lugar está el mindfulness, utilizando un estado de atención plena, concentrarte en lo que estás haciendo a través de una relajación mental 30 minutos antes de iniciar el proceso de dormir. ¿Con qué? Con una respiración diafragmática. Este sería un poquito el resumen, es decir, serían varias sesiones donde tenemos que conseguir que ese paciente duerma mejor. Y por último, y ya nos queda, y casi ya quiero hablar de las parasomnias. Otro apartado
en el que tenemos mucho que decir los psicólogos. Las parasomnias hemos dicho que es un trastorno que sucede en una fase de sueño concreta, que es en el de los movimientos oculares rápidos, es decir, en esa fase de sueño REM, afecta entre un 2 y un 8% de la población de los adultos y afecta más a las mujeres que a los hombres. Es lo que muchos de nosotros conocemos como pesadillas. No son exclusivamente pesadillas, ¿vale? Pero sí son pesadillas, sueños vividos y acontecen si la persona ha entrado. Hay personas que duermen y realmente han estado muy poquito tiempo, es decir, un cortito porcentaje del tiempo en fase de sueño REM. Entonces, a esas personas se les hace también una polisomnografía y se hace ver si hay ese trastorno, si hay esa presencia o realmente hay una ausencia de ese trastorno de conducta del sueño REM. A veces puedes decir, porque esa persona te relata, mis sueños vividos son todos terroríficos, catastróficos, es decir, son catástrofes vividas, son incluso donde revive muertos, realmente están viendo, es decir, se despiertan agarrándole de la cabeza a la persona con la que duermen, no sé, pegándole patadas, yo qué sé, echándole la lámpara encima y puedes decir, ¿y eso es capaz de hacer y la persona es consciente? Es decir, esa persona no tiene ningún deterioro cognitivo, simplemente que cuando entra en esa fase de sueño REM es capaz de tener, y él no lo sabe porque está dormido, el que sí sabe es el que duerme al lado, ¿vale? Que tiene ese trastorno de conducta del sueño REM y que hace cosas muy raras, como colgarse la lámpara o tirar la lámpara, ¿vale? Por decir algo. Afecta al 70% de los pacientes con trastornos postraumáticos, un 16,5% de pacientes con depresión unipolar y entre un 9 y un 55% de los pacientes con trastornos psicóticos. O sea, fijaros si aquí tiene algo que ver. Incluso aquellas personas que toman fármacos beta bloqueantes, antagonistas de la dopamina, incluidos, aquí he puesto somníferos, ¿vale? Pero son hipnóticos e incluso antirretrovirales que se utilizan, por ejemplo, para el VIH, para el tratamiento del VIH, pueden causar parasomnias. Y si nos vamos ya al último, ¿de dónde nos vienen estas pesadillas? Afectan a cualquier persona, afectan a la calidad de vida, afectan al estado de ánimo y afectan a la salud mental de esa persona. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Pues tenemos que conseguir que desaparezcan. Hay un tratamiento específico que se llama un tratamiento de repetición de imágenes mentales positivas. Hemos dicho que estas personas en ese momento de sueño REM empiezan a hacer unas conductas, empiezan a tener unas pesadillas, unos sueños vividos y además recuerdan el momento, recuerdan la situación, pero no son capaces de paralizar la situación ni de olvidar. Es decir, además mantienen, incluso en la mañana, tienen ese recuerdo de si ha habido esa pesadilla. ¿Vale? Hemos dicho que son imágenes catastróficas, imágenes negativas, entonces tenemos que conseguir a base de un tratamiento psicoterapéutico hacer una repetición de imágenes mentales positivas y sí que hay también estudios al respecto que han demostrado un alto nivel de evidencia. Esta terapia parte de terapias cognitivas conductuales, es decir, tiene también su base ahí y lo que consigue es una reestructuración cognitiva y una reestructuración de la conducta de esa persona, ¿vale? Lo que más afecta estas pesadillas, sobre todo, es a aquellas personas que han tenido un trastorno o que padecen un trastorno de estrés postraumático. Y por último, casi he quedado aquí, ya está. Los pasos a seguir, es decir, aquí también son una serie de sesiones que se establecen, son sesiones de hora y media, donde se hace una introducción a la terapia, una psicoeducación en sueño, que es importante, lo que hemos dicho, es decir, las pautas, que eso tiene que saber todo el psicólogo, hacer esa psicoeducación en sueño. Luego, sobre fisiología y función de las pesadillas, es decir, explicarle lo que son las pesadillas, ¿vale? Y tenemos que conseguir que vaya rellenando ese diario de sueño. Y ese diario de sueño nos va a ir aportando para valorar un poquito cómo es ese sueño, es decir, en qué momento aparecen ese despertar, esas pesadillas, si es consciente, si no es consciente y demás, ¿vale? Y son una serie de sesiones, esto también a lo largo del curso que vamos a tratar, intentaremos hacer también un ejercicio al respecto. Ya en una sesión última, ya veremos, porque tenemos que retroalimentarnos un poquito de qué ha pasado en los sueños anteriores, entonces vamos a ver la evolución, la frecuencia con la que siguen apareciendo esos sueños, la intensidad con la que aparecen esos sueños y se pueden hacer también, otra cosita, se pueden hacer sesiones grupales, donde la persona se siente más acompañada. En primer lugar, uno
cómo va a relatar al psicólogo así directamente. Parece que al principio resulta extraño, entonces las primeras sesiones son individuales, pero después las posteriores son sesiones grupales que se pueden hacer. Esto en el Hospital de Cruces no estamos haciendo las sesiones grupales porque ya se derivan directamente a psicólogos privados o psicólogos particulares a través del trámite que sea necesario, el que cada uno disponga. Y con esto os quiero dar las gracias y quiero ver si tenéis alguna duda, pregunta y demás. Pues sí, Nerea, han estado planteando preguntas y por seguir un poco el orden, Sí. te las voy trasladando a ti, ¿vale? Ok, perfecto. Me pregunta una compañera si en Donosti existe un servicio como el que tenéis en Cruces. El más puntero de todos, en Donosti existe, es una unidad multidisciplinar, pero realmente no hay todo este servicio, vamos a decir, no hay todo este servicio. Está centralizado. El mayor pionero, vamos a decir, de Osakidecha está en Álava. Está en el Hospital Santiago, entonces lo que han hecho ha sido, el Hospital Santiago realmente es como si estuvieras en Marte. Tiene 12 camas, nosotros solamente tenemos 3 camas y creo que Donosti puede aportar también 3 o 4 camas si me puedo estirar mucho más, ¿vale? Lo que sí se hacen en Donosti son pruebas domiciliarias, pero las pruebas domiciliarias son poligrafías respiratorias, ¿vale? Entonces, eso que os cuentan de, ¿me pueden hacer una prueba de sueño en casa? No, me puedo hacer una prueba de sueño en casa, sí, pero son unas pruebas básicas y están centradas en apneas de sueño. No están centradas en determinar ni las piernas inquietas, ni el insomnio, ni las parasomnias, ni nada por el estilo. Y Donosti funciona en este sentido un poquito menos porque a nosotros también nos derivan pacientes complicados desde Donosti e incluso desde La Rioja, porque recibimos pacientes de Calahorra. Lo que sí recibimos de Donosti, muchos son personas con trastornos de conducta del sueño REM, donde nos derivan los neurólogos, derivan a los neurofisiólogos que tenemos en el Hospital de Cruces y son ellos los que hacen la valoración y son los que solicitan la polisomnografía. Nerea, y como hay muchas personas conectadas que son de otras comunidades autónomas, ¿Sí? ¿sabes si en otros lugares también funcionan estos servicios o de qué depende? El funcionamiento, a ver, un poco el consenso que tenemos a través de la Sociedad Española de Sueño. En Burgos sé que tienen el Hospital Universitario de Burgos, antes General Yagüe, tenía una gran eminencia que era Joaquín Tenán, que falleció, pero ha dejado un legado importantísimo. Sé que en Burgos funciona y funciona estupendamente. Sé que funciona estupendamente en Extremadura. El pionero y el mejor de todos, vamos a decir, en Osakidecha, está en Vitoria, en el Hospital Santiago. Y el siguiente es el de Valdebrón, que sí que tienen una competencia multidisciplinar y además abarca todo, la parte psicológica y la parte de enfermería, la parte de técnicos de sueño. Nosotros, de hecho, tenemos una acreditación que la hemos recibido. De toda Vizcaya, soy la única que tengo esa acreditación como técnico de sueño. El resto pueden ser profesionales, pero sin esa acreditación. Esa acreditación nos hace que tengamos nociones mucho más amplias y que estemos vinculados a la formación. Muy bien, gracias, Nerea. Otra pregunta es si hablas de neumólogo o neurólogo. ¿Has hecho referencia a lo largo de la exposición de estos A los dos. Los dos. Porque los dos son los que nos van a solicitar, es decir, ¿quién solicita? Hemos dicho, ¿quién solicita esa prueba de sueño? ¿Vale? Ese test de sueño, ¿quién solicita? Pues lo solicita, o bien, hemos dicho, ¿quién me acerco yo si soy un usuario de a pie? Yo me acerco al médico de atención primaria. El médico de atención primaria valora la situación. Esa valoración de la situación después la tiene que derivar a alguien para que me pida la prueba de sueño. Me puede derivar, si le parece que es un tema más neurológico, me puede derivar al neurólogo, neurología, ¿vale? Es decir, sin piernas inquietas, un insomnio, un trastorno de conducta del sueño REM, nos va a llegar a nosotros ese episodio para esa prueba de sueño a través del neurólogo. Si realmente estamos hablando de apneas del sueño, pueden ser apneas centrales, apneas obstructivas, apneas mixtas, nos va a llegar a través del neumólogo, médico de respiratorio. Perfecto, muy bien. Hay otra pregunta que es, en el caso de si te acuestas con mucho sueño pero te desvelas al acostarte, ¿qué hacer?
Vale, ¿qué hacer? Claro, tenemos que ver si esto me sucede puntualmente. Si me sucede puntualmente, no me supone ningún problema, ¿vale? Es decir, ¿qué hacer? Pues esperar a que venga el sueño. Hemos dicho, supuestamente yo, si sigo en la cama, es decir, si yo he salido de la cama y me he puesto, me he ido al baño, me he ido a la terraza, me he fumado un cigarro, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuántos, o sea, con eso es imposible que yo vuelva a conciliar el sueño, ¿vale? Entonces, permanecer en la cama, intentar permanecer en la cama si es una cosa puntual, porque el sueño sobrevendrá. Me he desvelado, sobrevendrá. ¿Ha sido después de una pesadilla? Sobrevendrá. Hemos dicho que hay una franja considerada normal que es 1 hora. Si ese sueño no aparece en 1 hora y yo sigo estando en la cama, lo que tengo que hacer es levantarme, empezar a hacer cosas Perfecto. normales, pero ya no regreso a la cama. Ujú. Es así. Y valorar si es un tema puntual o es un tema que sucede habitualmente o con una cierta frecuencia, para darle el valor oportuno. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta. ¿Se puede hablar de un problema trastorno del sueño si no causa deterioro en la calidad del sueño de la persona? Atiende a una persona que duerme por separado porque el hombre tiene pequeños, frecuentes espasmos musculares, no solo en las piernas. Él descansa genial, pero ella no. Desconoce si merece la pena explicarle la importancia de ver a un especialista. Importantísimo ver al especialista, importantísimo. Yo siempre he dicho que las personas que tienen, vamos a decir, un chivato, una chivata al lado, esas personas tienen garantía de buena salud. Tienen garantía de buena salud porque hay alguien que está hablando por ellos, alguien que está velando por su dormir. Entonces, es importantísimo. Si yo tengo ese dato, lo tengo que dirigir a alguien, lo tengo que derivar a alguien. ¿A quién le derivo? Hemos dicho, al médico de atención primaria. Los médicos de atención primaria han estado habituados a recetar hipnóticos, ansiolíticos, y a partir de este documento de consenso internacional de sueño que se hizo, a partir de ahí se estableció que el médico de atención primaria tenía que saber derivar rápidamente cualquier sospecha que tuviera, bien neurológica o bien neumológica. En este caso, esta persona, es decir, si sabe que tiene estos espasmos, tiene que saber qué tipo de espasmos son. Es decir, si lo que necesita es un ribotril, si lo que necesita es no sé qué, es así. Pero esa persona, si no, no está descansando. Lo que no hemos contado es cuando esa persona no descansa, vamos a ver, y hay un problema, por ejemplo, de si ese espasmo, imaginaros, que es debido a una apnea obstructiva del sueño. Esa persona se está comprando cartas, es decir, esa persona respira, deja de respirar, aprieta los dientes, tiene un movimiento de las piernas y sigue durmiendo. Y hace este proceso varias veces. La persona de al lado considera que son unos espasmos, ¿vale? Si me hacen un estudio del sueño, sabrán que son apneas del sueño. Esas apneas del sueño hay que tratarlas. Si no se tratan, ¿qué es lo que sucede? A nivel cerebral, es decir, esos espasmos que hemos dicho conllevan una desaturación de oxígeno, unos niveles bajos de oxígeno a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Con lo cual, esa persona está recibiendo todas las noches, siempre que duerme, esos niveles bajos de oxígeno. Te estás comprando todas las cartas para el ictus o todas las cartas para una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. Perfecto, o sea que hay que ir al especialista. Sin Otra duda. pregunta, Nerea, ¿en qué momento hacer la relajación progresiva? ¿Antes de dormir? Algunos pacientes, especialmente al principio, cuando no manejan la técnica, les altera un poco. Sí, es cierto. Es decir, tiene que ser media hora antes de dormir para darle un poquito de pausa. Es verdad que al principio se empieza con esto y después uno se acaba aburriendo y al final dice, no, si yo me voy a dormir bien. Es decir, en el momento que la cabeza la dejamos tranquila, la misma relajación que al principio nos parece estresante, luego acaba convirtiéndose a veces en rutina y uno lo considera necesario y otras veces abandona este procedimiento porque le parece ya que no lo necesita. Entonces, hay que hacerlo generalmente media hora antes de ponerse a dormir. Perfecto. Hay varias preguntas sobre las benzodiazepinas. Una de ellas, a ver si puede generar pesadillas o sueños raros diferentes. Y otra, si después de un tratamiento largo con ellas, cómo puede recuperarse el sueño de una forma más natural. Desde luego, todas las pautas de ansiolíticos tienen que hacerse con pautas descendentes, con lo cual tiene que haber alguien, es decir, en este caso no somos los psicólogos, pero sí que tiene que haber detrás otra vez esa derivación para que haya esa pauta descendente de esos ansiolíticos. Si no, es imposible volver al sueño normal. De hecho, tenemos un efecto tolerancia con respecto al sueño, con lo cual, si yo necesito, por ejemplo, si yo estoy tomando, vamos a suponer, un Orfidal, un lorazepam de 1 miligramo, y veo que con ello duermo, pero llega un momento en el que ya no duermo.
Pues a lo mejor es que has hecho un efecto tolerancia, entonces a lo mejor hay que modificar esa medicación o a lo mejor hay que ver qué pasa, es decir, qué pasa en tu vida, en tu cuerpo, para ver si realmente ese lorazepam lo necesitabas, no lo necesitabas o realmente es tan sugestivo que lo necesitas. Entonces, cuidadito, cuidadito con todas las benzodiazepinas, que sin pauta descendente es imposible volver a un sueño normal. Y es verdad que por eso nosotros preguntamos, una de las cosas que hacemos es preguntamos la medicación que toma esa persona para saber en qué medida interfiere. Y además en el informe se argumenta, en el informe preliminar que se hace, se argumenta qué es lo que está tomando y cómo puede interferir en esa arquitectura del sueño. Es decir, nosotros ponemos, ha pasado en fase 1, tanto porcentaje, fase 2, fase 3, fase REM, no ha llegado, alcanzado, o sea, todo eso se va traduciendo, pero argumentando si se ha tomado o no se ha tomado. Perfecto. Hay más, nos hemos pasado ya el tiempo, pero bueno, seguimos. Los tratamientos hormonales, como los antiestrogénicos, ¿cómo pueden afectar en las parasomnias? No tengo experiencia al respecto, es decir, no tengo experiencia, no, perdona, no tengo datos. Sí que nos llegan y sí que tenemos que apuntar levogestrel, creo que es una de las medicaciones que sí que influye bastante porque produce mucho más somnolencia diurna. Entonces, como produce más somnolencia diurna, esta persona está haciendo esos microsueños durante el día de tal forma que es como que le falta menos por la noche, por decir así. Es decir, al final todo es sumatorio. Hemos dicho 7 o 9 horas, ¿no? De un adulto normal que está tomando anticonceptivos, pues puede tener vamos a pensar, entre 15, 40 años, vamos a poner, o 17, 40 años, me da lo mismo. Es decir, ese adulto joven tomando esas medicaciones tiene mayor tendencia a cansancio, tiene mayor tendencia por ese control hormonal, a hacer esos microsueños y luego durante la noche le cuesta más conciliar el sueño, pero es debido a esos microsueños diurnos. Perfecto. Hay una pregunta curiosa, al menos me parece. Insomnio infantil de 5 meses. ¿Dónde acudir para pedir ayuda? Hay que ir, lleva el servicio de neuropediatría del Hospital de Cruces, sin duda, es decir, hay que acudir al médico pediatra y la pediatra directamente tiene que derivar a los neuropediatras del Hospital de Cruces. Tenemos un equipo buenísimo y la verdad es que están llevando desde el tema de apneas, el tema de epilepsia, está llevando el tema de piernas inquietas, terrores nocturnos, está llevando sonambulismo, está llevando muchísimas cosas con una franja de edad hasta los 14 años. Perfecto. Ya para ir terminando, Nerea, ¿cuál es tu experiencia con la técnica de restricción del tiempo en cama? Mi sensación es que es difícil de llevar a cabo. Mi experiencia, a ver, nosotros en primer lugar, en cuanto les ponemos, fijaros lo fácil que es, ¿no? Saber si realmente esa persona tiene insomnio o no. Es decir, les quitamos todos los, en el hospital, os hablo de mi experiencia, en el hospital les quitamos todos los aparatos, no hay móvil, no hay luces, no hay ruidos, estamos en la 9ª planta por si alguien nos quiere buscar en el Hospital de Cruces. Entonces, no hay absolutamente nada. Tú le pones a esa persona y de repente le dices, tienes que estar en la cama y además tienes 2 barras laterales, con lo cual no vas a poder saltar. En ese momento, la primera sensación es, voy a necesitar levantarme de la cama porque no voy a dormir nada. Cuando te están diciendo no voy a dormir nada, lo siguiente que piensas es, vale, pues tiempo de restricción en cama. Tú le dices, tú no te preocupes, tú quédate tranquilo, solo que esta vez no te puedes levantar como lo harías en tu casa. En tu casa te levantarías, es decir, en su casa le diríamos, levántate, intenta hacer unas rutinas, porque hay que hacer unas rutinas, hay que buscar, vamos a decir, una secuencia donde tú tienes que hacer y siempre relacionar, hacer esa secuencia cada vez que te vayas a la cama, que no tienes sueño, te levantas, haces otra cosa, vuelves a la secuencia y vuelves a la cama. Eso es lo que se considera como tiempo de restricción en cama. En el hospital, la experiencia que tenemos es que se les deja con nada, es decir, sin nada y se duermen enseguida. Y además, cuando les preguntas al día siguiente, hemos grabado 7 horas, 35 minutos, por ejemplo, y le decimos, ¿qué sensación tienes? ¿Cuánto crees que has dormido? ¿Mejor que en casa? ¿Igual que en casa? ¿Peor que en casa? Y te dicen, mejor que en casa, pero porque no me he levantado, ¿eh? Ya, perfecto. Pues no hay más preguntas, Nerea. Bueno, hay mensajes de agradecimiento que les ha gustado muchísimo
tu exposición y bueno, pues te agradecen al colegio y sobre todo a ti tu exposición. Gracias, Parece, gracias. Yo disculparme en primer lugar este corte de luz, pero de verdad que estamos sometidos, como le contaba a Gorchane, tenemos una situación geopolítica extraña, aunque, aunque no lo parezca, geopolítica extraña, con lo cual suceden estas cosas. muy bien. Y no estamos en Rusia, pero se le parece. No pasa nada, de todas formas luego cortaremos esos minutos que hemos estado ahí un poco de relax y para que pueda ser el enlace a la conexión pues lo más corto y efectivo posible. Por parte del colegio, agradeceros a todas las personas que habéis estado ahí conectadas, agradecerte especialmente a ti, Nerea, esta exposición. Realmente eres todo un referente en el tema del sueño y creo que todo el mundo hemos aprendido mucho con tu exposición. Gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima, que estaremos encantados de poder compartir con todos vosotros ponencias de ponentes tan interesantes como Nerea. Eskerrik asko y hasta la próxima. Es que ricasco a todos, de verdad. Agur, Muchísimas agur, gracias. Ahora a agur. todos.